Gracias por ingresar a este nuevo video breve y claro. ¿Sabes? Surgieron las preguntas. Bueno, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a lo que planteé en el video número 11. ¿Viste el video breve y claro número 11? Bueno, allí yo planteé una clave para entender las dos venidas del Señor Jesucristo, las dos futuras venidas del Señor Jesucristo desde la lectura de los 4 evangelios. Y dije, Mateo, Marcos y Lucas, allí se habla del regreso del Señor a Jerusalén y no se habla del arrebatamiento de la iglesia. Y por otro lado, dije yo, Evangelio de Juan, allí se habla del arrebatamiento de la iglesia y no se menciona el regreso del Señor a Jerusalén para ser juez y para ser rey. De modo que alguien me preguntó, entonces, en el Evangelio de Mateo no se habla del arrebatamiento de la iglesia. No, el Señor no habla del arrebatamiento de la iglesia. No, en el Evangelio de Mateo no. Entonces alguien hizo este planteo, pero mira, Raúl dice, Mateo capítulo 24, allí están las señales previas a su regreso, previas a su venida, las señales del fin del siglo para comenzar uno nuevo. Sí, le digo yo, el fin del siglo es el presente siglo malo, los judíos dicen que es el siglo malo. Cuando venga el Mesías será la era mesiánica, la nueva era, el nuevo siglo. Sí, dice. Bueno, Mateo 24 son las señales previas a la venida del Señor a Jerusalén. Viste que habla de guerras y nación contra nación y pestes y persecuciones y cataclismos. Sí. El anticristo va a violar el templo allí. El Señor les dijo a los judíos, huyan, cuando vean allí la abominación desoladora, vendrá gran tribulación sobre los judíos. Sí, Mateo 24, las señales previas del Señor a su regreso a Jerusalén. Bien, pero avanza Mateo 24 el Señor, avanza y va explicando más, y en un momento dice, Mateo capítulo 24, versículo 40, dice así, entonces, o sea, entre aquellos momentos, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. O sea, uno será tomado, el otro será dejado. Versículo 41, Mateo 24, 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y así viene la pregunta. Raúl, está bien, son las señales previas a su venida a Jerusalén, pero explicando varias cosas, el Señor dice así, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Acaso esto no habla del arrebatamiento de la iglesia? Eso me preguntaron. Buena pregunta. La respuesta es no habla del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, quédate conmigo hasta el final, aquí viene la explicación. Para entender bien el Evangelio de Mateo, o Mateo 24, hay que meterse bien en el libro de Mateo. Un libro escrito por el judío Mateo, en hebreo, a los judíos para presentarles el Mesías. Les presentó el Mesías, que vino a la Galilea, cumplió todo lo profetizado, vino a Jerusalén, fue rechazado, murió, resucitó, fue elevado, un día regresará. Ese es el gran propósito del libro de Mateo. ¿Te das cuenta? Bien. Mateo documenta su nacimiento, su genealogía, capítulo 1, 2. El Señor se cría como niño y como joven en Nazaret. Mateo capítulo 3 va al bautismo del Jordán y allí lo presenta el Padre como mi Hijo amado, el Mesías de Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Mateo capítulo 4 se muda a Capernaum y comienza todo su ministerio en la Galilea, que fue algo extraordinario realmente, en cumplimiento de Isaías 9, del 1 al 6. Ahora bien, ahí viene Mateo 5, 6, 7, el gran discurso, la gran cátedra del Mesías a sus discípulos y su gente. Mateo 8 y 9, los grandes milagros que él hacía. Mateo 10, envió sus discípulos por todo Israel a anunciarle a los judíos que el Mesías había llegado, pero comenzó a ser rechazado y llegó a ser rechazado fuertemente, con fuerte énfasis, por los principales de las sinagogas de toda Galilea y alrededores. Eso originó que el Señor se fuese un poco afuera del ámbito de las sinagogas y comenzase a enseñar otra línea de enseñanza. Comenzó a enseñar por medio de parábolas. Mateo 13, y aquí tenemos la primer clave para entender
todo esto? Vamos, yo te voy a presentar varios tópicos para comprender las palabras del Señor Jesucristo. En Mateo, y específicamente, bueno, en otro tema, Mateo 24. Vamos, bien. En Mateo 13 él comienza, yo lo voy a ir poniendo aquí los textos. En Mateo 13 comienza una serie de 7 parábolas. La primera es el sembrador y los 4 terrenos, para indicar que no había fallado ni el sembrador, que era el Señor, ni la semilla, que era la palabra de Dios, sino que había distintas reacciones en la gente. Era un asunto del terreno, era un asunto del corazón de la gente. En la segunda parábola, el Señor dice que salió el sembrador a sembrar y sembró trigo. Detrás suyo vino el enemigo, el diablo, y sembró cizaña, una hierba similar, pero que no da fruto, no da espiga. Sus discípulos le dijeron, ¿quiere que arranquemos? Dice, no, dejad crecer juntamente la cizaña y el trigo hasta el fin de los tiempos. Cuando sea el tiempo de la cosecha, y ahí está su regreso, enviará sus ángeles, quitarán, aquí lo pongo, quitarán la cizaña de su campo, la atarán en manojos para ser quemada. O sea que lo malo, la cizaña será quitado y lo bueno será dejado. El trigo en su granero. Eso es cuando Él vuelva. ¿Te das cuenta? Habrá un juicio, participarán los ángeles bajo la sumisión, bajo las órdenes del Señor. Y el Señor determinará que la cizaña será quemada afuera, el trigo a su granero, que es figura de su reino. Lo mismo sucede, en segundo lugar, segunda apreciación para entender todo esto, lo mismo sucede con la séptima parábola. La séptima parábola es la parábola de la red. La red es echada y eso es el fin de los tiempos. Juntan la red y después los judíos se sientan para separar peces buenos y peces malos. De acuerdo a la ley de Moisés, había ciertas estipulaciones para los peces que se podían comer, con aletas, con escamas. Esos eran los peces buenos. Peces buenos en nuestra cesta, en mi cesta, dice el Señor. Peces malos, fuera, para ser quemados, porque no sirven para nada. Entonces, una vez más, cuando Él venga, después de este tiempo, que ya lleva 20 siglos que está ausente, y hay un reino enterino donde convive lo malo y lo bueno, la cizaña y el trigo, etcétera, etcétera, cuando Él vuelva, hará juicio. Y del mar de las naciones recogerá y pondrá afuera los peces malos para ser quemados, esos serán quitados. Los peces buenos en su cesta, esos heredarán su reino. Bien, tercera parábola o tercera explicación que te voy a dar. Aquí lo tengo anotadito, Lucas 19, versículos 11 al 27. Iban rumbo a Jerusalén, algunos pensaban de que ese era el momento en que el Señor iba a ser proclamado rey. Entonces Él les enseña por esa parábola que un hombre noble se fue a un lugar lejano para recibir un reino y volver. Cuando Él vuelve, va a ser quitado el malo a las tinieblas de afuera y los suyos, los buenos, van a heredar su reino y van a heredar la bendición de ser administradores de 5 ciudades, 10 ciudades, etc. En cuarto lugar, vamos a avanzar a Mateo capítulo 25 del 1 al 13. En Mateo 25, del 1 al 13, está la parábola de las 10 doncellas. Te la voy a explicar mejor en el próximo video, a esta, ¿sí? 10 doncellas, el rey viene, el rey vuelve. El rey vuelve con su esposa, que aquí no es mencionada en la parábola. ¿Te das cuenta? El rey no se casa ni con 10 doncellas ni con 5. ¿Estamos? El rey viene con la esposa. Las 10 doncellas son parte del cortejo nupcial en aquella noche de boda para ingresar al banquete. Las 10 al principio tienen aceite, tienen luz en sus lámparas, esperan al esposo. ¿Qué pasó? 5 necias no habían juntado buena cantidad de aceite, se les termina, se les apagan las lámparas. Las sensatas, las vírgenes sensatas les dicen, vayan a comprar. Y las sensatas arreglan sus lámparas, están esperando con luz encendida al Mesías. El Mesías llega, el rey llega y entran con él a las bodas. Yo creo que esas 5 vírgenes sensatas son las que tienen la luz del Espíritu Santo, el aceite del Espíritu Santo en sus vidas y están esperando al Mesías. Creo que las 10 vírgenes representan a la nación de Israel, porque la parábola dice, será
el reino de los cielos será entonces. Cuando el rey venga a Jerusalén, ahí está, 10 judíos, o es decir, las 10 doncellas que tipifican la nación de Israel, le estarán esperando. 5 claudicarán en su espera y 5 entrarán al reino del Mesías. Cerrará las puertas del banquete y las que queden excluidas, dice el Señor, no los conozco, no las dejará entrar. O sea que una vez más son excluidos los malos, o los que no tienen fe o no le están esperando, y al reino entran los suyos. ¿De acuerdo? Eso en cuarto lugar. Y en quinto lugar, recordarás la parábola de Mateo 25, 31 al 46, la parábola de los cabritos y de las ovejas. Cuando el Señor venga, bajará en el monte de los olivos, se ensanchará el valle del Cedrón, el valle de Josafat, y ahí juzgará las naciones. Los ángeles traerán a todos los gentiles de todos los lugares, y él allí, en ese gran valle allí, en las afueras de Jerusalén, pondrá a la derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos. Las ovejas son los benditos del Padre que heredarán el reino, y los cabritos, malditos del Padre, serán excluidos. Ese es, algunos serán quitados o tomados fuera, a las tinieblas de afuera, juicio. Benditos los que son dejados en Jerusalén para heredar el reino. En ese sentido, el Señor lo dice aquí en Mateo 24. En aquel tiempo estarán 2 allí haciendo alguna actividad. Uno será quitado fuera, no heredará el reino. El otro será dejado. 2 estarán moliendo. Uno será quitado, no heredará el reino. El otro será dejado. Eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, específicamente capítulo 24 de Mateo, y eso está en armonía, en concordancia con las parábolas anteriores que te vengo diciendo y el contexto de Mateo 24 y 25. Te lo repito, Mateo 24 son las señales previas a que el rey venga a Jerusalén, el rey que regresará será juez y será rey. ¿Te das cuenta? Algunos serán sacados, algunos serán tomados fuera para juicio, no entrarán al reino, y otros serán dejados en Jerusalén para reinar. Ese es todo el contexto del libro de Mateo, ese es el contexto y el trasfondo de la segunda venida del rey a Jerusalén, según las profecías mesiánicas. Y te voy a decir más, lo voy a poner aquí, eso se condice con las profecías mesiánicas. Vamos a leer especialmente Isaías capítulo 4. En Isaías, y ya voy terminando porque quiero ser breve, en Isaías capítulo 4, versículo 2, dice, en aquel tiempo, cuando el Señor venga, el rey regrese a Jerusalén. En aquel tiempo, Isaías 4, 2, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y el fruto, ese renuevo de Jehová es el Mesías, hermosura y gloria. El fruto de la tierra será para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Te das cuenta? Eso será cuando Él vuelva. Será maravilloso para los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá, mirad el versículo 3, especialmente. Este versículo responde nuestra pregunta, nuestro planteo. Isaías 4:3. Acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Dichoso, bienaventurado. El que fuera dejado, ¿te das cuenta? Y dice, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Entonces, cuando Él venga, dichosos los que sean dejados. Dichosos los que queden en Jerusalén para heredar el reino y sean registrados allí en las genealogías y en los registros de los habitantes de Jerusalén. Serán llamados santos, serán llamados dichosos, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, cuando Él regrese, claro, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y entonces, cuando el Señor llegue, creará Jehová sobre la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Te das cuenta? Allí está respondida la cuestión. Bienaventurados los que queden, los que sean dejados entonces
para ser inscriptos entre los herederos y los santos en Jerusalén, los que entran al reino del Señor. A eso se refiere el Señor en Mateo 24. Todos serán traídos delante de Él. Algunos serán quitados, algunos serán sacados para juicio, para ser excluidos, y otros serán dejados. Dichosos los que sean dejados y entren en Jerusalén, entren a su reino, sean registrados en el reino del Señor. Bueno, breve y claro. Y te digo, en el Evangelio de Mateo no se habla del arrebatamiento de la iglesia, se habla del regreso del Señor a Jerusalén para ser juez y para ser rey. ¿Hay más preguntas? Bueno, nos vemos en la próxima, en el próximo video, breve y claro. Chao, muchas gracias.